Vamos una vez más a la carta a los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Nosotros estamos en esta serie que hemos titulado Romanos, el Evangelio de Dios, y hoy nos corresponden los versículos 25 al 29 del capítulo 2. Por lo tanto, Romanos 2, versos 25 al 29. Escuchemos atentamente la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Porque la circuncisión aprovecha, en verdad, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. De manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, ¿su incircuncisión no será considerada como circuncisión? El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, en la circuncisión. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Hasta ahí entonces la lectura para hoy. En nuestros sermones anteriores hemos visto que Pablo ha estado describiendo el juicio de Dios sobre el mundo pagano, sobre el mundo incrédulo. Pero también el apóstol ha dicho y ha insistido en que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia, sean estos gentiles, es decir, no judíos, o sean judíos. Y vimos también al inicio del capítulo 2 que Pablo comenzó a dirigir su atención hacia aquellos que se sentían moralmente superiores. Y señaló que este moralista hipócrita también está bajo condenación. Luego, a partir del versículo 17 del capítulo 2, vimos que Pablo se dirigió contra el religioso para decirle que él también está condenado, porque su religiosidad externa no puede salvarlo. Y ahora a partir del versículo 25 que acabamos de leer, Pablo podríamos decir que se dirige hacia un subgrupo dentro de los religiosos, es decir, Pablo se dirige a su propio pueblo, a los judíos. Ahora, si nosotros pudiésemos resumir todo lo que ha dicho el apóstol Pablo hasta ahora, de tal manera que un niño pequeño, que uno de nuestros pequeños lo pudiera entender, sería más o menos así. Dios es bueno y justo. La gran tragedia es que nosotros, sin excepción, somos malos e injustos. Eso sería un buen resumen de lo que Pablo está diciendo. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno. Nosotros no lo somos. Nosotros somos malos, nosotros somos pecadores, nosotros somos perversos. Pero ¿cuál es la triste ironía de la humanidad? Es que muchas personas siguen insistiendo que no son tan malas. Uno ha escuchado a alguien decir, bueno, sí, yo he cometido algunos errores en mi vida, pero errar es humano. Las personas insisten que no son tan malas. Sí, yo he mentido alguna vez, pero no soy tan malo como estos delincuentes, como los narcos, como los asesinos. Siempre buscamos alguna justificación. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene que continuar haciendo su análisis de la naturaleza y corazón humanos, sondeando y exponiendo nuestra maldad con gran detalle para llevarnos al punto que nos va a llevar al final del capítulo 3. ¿Cuál es ese punto? Donde toda boca se cierra. Dejamos de excusarnos a nosotros mismos. Nos rendimos y admitimos que somos culpables. Y admitimos que estamos bajo condenación ante un Dios justo. Por eso Pablo está haciendo todo esto que hemos visto en las últimas semanas. Y luego de eso, luego de que Pablo nos deje a todos en nuestro lugar, luego de que él nos diga, estos son ustedes, están bajo el juicio de Dios, están bajo la condenación, luego nos dirá,
Ahora entonces, ahora están listos para descubrir que Dios es infinita y maravillosamente bueno. Mucho más bueno de lo que jamás hubieras imaginado. Porque Él salva a pecadores miserables, como tú y como yo. Hemos visto también que Pablo describe todo lo que él ha dicho o ha escrito hasta ahora como mi evangelio. Mi evangelio. Es decir, estas son las buenas nuevas que el apóstol Pablo predicaba donde quiera que él iba. Entonces, fíjense, Pablo ha expuesto el pecado y ha expuesto el juicio de Dios sobre el mundo gentil. Y podemos pensar que en las sinagogas, ¿verdad?, había un acuerdo general con esa predicación. Tal vez en las sinagogas, cuando Pablo hablaba de que los gentiles son perversos y están bajo la condenación de Dios, estos gentiles que se creen buenos, que son moralistas, también están bajo la condenación de Dios. Es muy probable que al oír esas palabras, los judíos reunidos en las sinagogas empezaban a, verdad, tienes toda la razón, Pablo, estoy de acuerdo contigo, pero cuando Pablo comenzó a dirigir su poderosa artillería evangélica contra los mismos judíos en las sinagogas, la respuesta fue completamente contraria, absolutamente contraria. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Donde quiera que Pablo iba, él predicaba el evangelio y comenzaba en las sinagogas. Y siempre que él predicaba el evangelio en las sinagogas, ¿cuál era el resultado? Hostilidad de parte de los judíos. De hecho, él era expulsado de las sinagogas y muchas veces fue expulsado de las ciudades por los judíos. Desde el comienzo mismo de su predicación, después de su conversión, ahí en Hechos 9, cuando él aún estaba en Damasco, estaba predicando en la sinagoga de Damasco, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, tan pronto como Pablo comenzó a predicar sobre eso, hubo hostilidad. Y lo mismo le sucedió en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Éfeso, en Jerusalén, y finalmente, como nos dice el finalcito del libro de los Hechos, ocurrió también en Roma. A los judíos no les gustaba el mensaje que Pablo predicaba. Entonces podríamos decir que el apóstol Pablo sabía perfectamente cómo iban a responder los judíos a su predicación y enseñanza. Ahora hay tres verdades que destacan en el texto que acabamos de leer. En primer lugar, tenemos aquí el valor de la circuncisión, versículos 25 y 26. Es decir, ¿para qué sirve la circuncisión? ¿Para qué este rito? En segundo lugar, está la tragedia de la incircuncisión, versículos 27 y 28. Y finalmente, la naturaleza de la verdadera circuncisión, versos 28 y 29. Por lo tanto, con esto presente, el tema para hoy es el siguiente: la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión. Vamos con lo primero, el valor de la circuncisión. Pablo ha estado, como ya lo vimos, describiendo en el capítulo 2, cómo Dios expone todo corazón humano, expone los corazones pecaminosos, donde quiera que estos se encuentren, no solo de los gentiles, sino también de los judíos. Todos están bajo el juicio de Dios, todos están bajo condenación. Y Pablo sabía por experiencia que había dos respuestas diferentes a esta enseñanza, dos respuestas diferentes a esta predicación por parte de los judíos. La primera es, a ver, espérate un poquito, Pablo. Nosotros somos el pueblo de la Torá, nosotros somos el pueblo de la ley. Somos diferentes a los gentiles. Y Pablo les responde, sí, tú tienes el privilegio de haber recibido la ley de Dios, pero ese privilegio expone aún más la pecaminosidad de tu corazón, porque teniendo la ley, infringes la ley.
conociendo la ley, no la cumples. Entonces Pablo, como conocía muy bien a su pueblo, sabía dónde estaría el último refugio de los judíos, ya que él les dijo, no les sirve de nada presentar la ley como un argumento de su estatus especial. Porque ya les digo, si ustedes no cumplen la ley, son exactamente igual que el resto de los pecadores. Entonces él sabía muy bien que ante esa respuesta de Pablo, los judíos iban a usar un segundo argumento. Ellos se iban a refugiar en ese signo y sello especial que consideraban como la marca de Dios para ellos poder afirmar, somos un pueblo único, somos un pueblo especial, somos el pueblo de Dios. Y ese signo distintivo era la circuncisión, la circuncisión. Por eso Pablo en el verso 25 se lanza, ¿verdad?, en una discusión sobre la circuncisión que lo hace sin ninguna introducción aparente. Él dice, porque la circuncisión aprovecha en verdad si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. Pablo, en otras palabras, está diciendo, ya que ustedes han apelado a la ley y les he mostrado que no han guardado la ley, son infractores de la ley y están condenados por la ley. Sé que ahora me van a decir, pero tenemos el privilegio de la circuncisión. Eso nos hace especiales, eso nos hace diferentes, eso nos hace únicos. Pablo sabía muy bien cómo respondería a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque la respuesta que anticipa Pablo es la típica respuesta de la persona religiosa. ¿A qué me refiero? El religioso dice, sí, los que no tienen la Biblia son los pecadores. Pero yo tengo una Biblia, tengo una en mi casa. Nunca la leo, pero la tengo. Soy especial, tengo una Biblia. O dicen, mira, puedes hablar todo lo que quieras acerca de mi pecado, pero ojo, yo fui bautizado en la iglesia. Fui bautizado en la iglesia. Entonces siempre existe este recurso, ¿verdad?, a un símbolo, a un signo, a algo que nos hace diferentes y que me otorga seguridad para decir, no, yo no soy como ellos. Yo no soy como ellos. Ahora bien, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el signo de la circuncisión. Sabemos que se le dio a Abraham como una señal dolorosa, una señal sangrienta, pero era la señal del pacto de Dios. Y fue deliberadamente dolorosa y sangrienta. ¿Por qué? Porque le enseñó a Abraham y a sus descendientes, ¿verdad?, lo que Dios estaba haciendo al establecer un pacto misericordioso. Lo estaba separando, porque circuncisión significa cortar. Entonces lo estaba cortando, lo estaba separando, lo estaba reservando Dios para sí mismo y estaba reservando también la descendencia de Abraham para sí mismo. Entonces Dios quiso hacer de Abraham un pueblo inusualmente piadoso y misericordioso, que sería de bendición para todas las familias de la tierra. Y se le dio entonces, como un signo, como un sello de este pacto, a Abraham y a sus descendientes, la circuncisión. Y nosotros sabemos que después, en épocas del Éxodo, cuando el Señor otorga su ley, este signo y sello que se le dio a Abraham ya quedó establecido en la ley, y la ley decía que se debía circuncidar a todo varón del pueblo de Israel. Esa era entonces la marca del judío, su distintivo, su identificación de que él pertenecía al pueblo de Dios en aquellos días. Y eso es lo que hacía al judío orgulloso. Yo tengo el signo del pacto. Yo tengo la circuncisión. Yo no soy como el resto. Yo soy especial. Hoy en día alguien podría decir, yo fui bautizado anglicano, fui bautizado presbiteriano, fui bautizado bautista. Por lo tanto, soy salvo. Estoy listo, estoy bien con Dios. Bueno, si eso está en tu mente,
déjame decirte que eso es precisamente con lo que está lidiando aquí el apóstol Pablo. Está tratando con personas que apelan a un símbolo religioso, a una señal religiosa, a una señal bíblica, ciertamente, a una señal del pacto, ciertamente. Pero son personas que dicen, mientras yo tenga esa señal, estaré a salvo del juicio de Dios. No soy como el resto, no soy como los incrédulos, soy especial. Bueno, el apóstol Pablo nunca se le habría ocurrido decir que la circuncisión no servía para nada. Es más, lo primero que dice, y lo acabamos de leer en el versículo 25, es que la circuncisión aprovecha en verdad. O sea, la circuncisión tiene valor, dice Pablo. Y luego dice en el capítulo 3, verso 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho en todo sentido. O sea, Pablo no está diciendo, mira, tu circuncisión no tiene ningún valor, porque las personas que tienen fe verdadera no necesitan señales, no necesitan signos, no necesitan sellos. Pablo no está diciendo eso. Porque a veces nosotros nos encontramos con ese tipo de cristiano piadoso, ¿verdad? Súper creyente. Todos nos hemos encontrado alguna vez con uno de esos, que dice, los que tenemos fe verdadera no necesitamos ninguno de esos rituales. Quien dice eso se cree más sabio que Dios, porque Dios nos ha dado esos signos y esos sellos para nosotros. Quien habla de esa forma, entonces está revelando ignorancia bíblica. Y también, generalmente, cuando hablan así, lo hacen con un espíritu de autosuficiencia. Ellos son más espirituales, ellos son más firmes, ellos son más fieles. Entonces Pablo, como sabe muy bien cómo es el corazón humano, él reconoce que la circuncisión tenía gran valor. Fue la marca, ¿verdad?, del llamado de Dios a Abraham, que le dijo, sal del mundo impío. Fue la marca de la creación de un nuevo pueblo. Fue la marca de la promesa de que los iba a bendecir. Era una señal maravillosa de la gracia y misericordia de Dios. Una señal que marcaría al pueblo de Israel, que los separaría del resto de todos los paganos circundantes, que haría de ellos una comunidad especial, un pueblo santo. Por eso el Señor después les dijo, sean santos como yo soy santo. Es decir, ustedes son de mi posesión. Ustedes deben ser diferentes a todo el mundo que los rodea. Sí, dice Pablo, la circuncisión es de gran valor, pero dice, solo si guardas la ley. Solo si guardas la ley. Es decir, fíjense, solo si respondes a esa señal en la gracia de Dios y en dependencia del Espíritu, y comienzas a vivir tu vida de tal manera que te aferras a esa gracia que te ha sido simbolizada, ok, tiene valor. Tiene valor. Entonces no es por la circuncisión en sí misma, es porque esa circuncisión te señala, te muestra algo mucho más glorioso, algo mucho más maravilloso. Te está mostrando el pacto de Dios con su pueblo. Por eso Pablo está diciendo, debes resistirte a entenderlo de otra manera. Debiste haberte aferrado a ese pacto de misericordia de Dios mediante el cual Él salva a los pecadores. Pero en lugar de hacerlo con fe y obediencia, has respondido con rebeldía, has respondido con desobediencia y has vaciado la señal de su real contenido. ¿Te das cuenta entonces de que el verso 25 dice, tu circuncisión por causa de tu desobediencia ha llegado a ser incircuncisión? ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, muy sencillo.
Porque el Antiguo Testamento le enseñó a Pablo y a todos los judíos que la circuncisión exterior era una señal de la circuncisión del corazón que experimentaría el verdadero creyente. Para ejemplificar, supongamos que un hombre o una mujer está involucrado en una relación adúltera, pero aún así sigue usando su anillo, ¿verdad? Anillo matrimonial. Ese hombre o esa mujer no pueden decir el pacto está intacto porque yo sigo usando el anillo. No. El pacto solo estará intacto cuando tú respondes ese anillo con la lealtad que ese anillo simboliza. Así de simple. Y todos lo entendemos de esa manera. No necesitamos ser súper inteligentes para darnos cuenta de eso. Por lo tanto, ese es el punto de la circuncisión física, dice Pablo. Es buena en muchos aspectos, sí, pero solo es buena mientras reconozcamos que nos señala a algo mucho más profundo que simplemente una señal exterior. Primera cosa entonces, el valor de la circuncisión. Segunda cosa, la tragedia de la incircuncisión. La tragedia de la incircuncisión. Aquí en la segunda mitad del verso 25 hasta el verso 28, Pablo dice, sí, existe valor en la circuncisión física, pero hay una enorme tragedia en la incircuncisión espiritual, dice. Fíjense. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. De manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne. Pablo está diciendo, tener el signo y no ser diferente de aquellos que no tienen el signo es colocarse entre aquellos que no tienen el signo. Obviamente, imagínense un judío escuchar esto. Debe haber producido una tremenda irritación, un tremendo enojo cuando Pablo les predicó esto a los judíos. Le está diciendo, ustedes que tienen el signo, por causa de su desobediencia, en realidad son incircuncisos. Es decir, era la peor ofensa que le podía decir a un judío. Tratarlo de incircunciso. Pero Pablo no estaba solo en esto. Él siguió al propio Señor Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús, enfrentándose con los fariseos, quienes decían, tenemos a Abraham por padre, no somos como el resto? Jesús, ahí en Juan capítulo 8, les dijo unas palabras, pero impresionantes. Les dijo, ustedes no son hijos de Abraham. ¿Saben de quién son hijos? Ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos de Satanás. Eso es lo que son. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Lo que estaba diciendo, ustedes pueden estar circuncidados, pero espiritualmente ustedes son incircuncisos, hijos del diablo, incircuncisos. Por tanto, Pablo, ¿qué dice? Cuando alguien que está circuncidado desobedece la ley, se vuelve incircunciso. Pero también agrega, el hombre o la mujer que confía en Dios y es incircunciso, aquel que se acerca con fe a la misericordia de Dios y pide que el Señor sea su Salvador. Cuando una persona incircuncisa hace eso, entonces está en lugar de aquel que es circunciso. Ocupa el lugar de él. Entonces, insisto una vez más, Pablo está diciendo, no es la señal, no es el signo. Tener la señal
depender de la señal sin responder al significado de la señal es, por así decirlo, revertir la utilidad y el poder de la señal para que se convierta no en una señal del pacto de gracia, sino en una señal del juicio de Dios. No en una señal de misericordia, sino en una señal de condenación. ¿Y cuál es el resultado, como dice Pablo? Cuando no respondes a esa señal con fe y obediencia, el resultado es: estás condenado. Estás condenado. Tu circuncisión en el último día será como un testigo que va a deponer, que va a testificar en tu contra por no haber cumplido la ley. Ahora, ¿cuál es la realidad que los judíos deberían haber visto? Es lo que las escrituras del Antiguo Testamento llaman la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. El signo de la circuncisión física tenía como objetivo llevar a aquellos que la poseían, a aquellos que la recibían, llevarlos hacia Dios, a ese Dios que decía: circuncidaré el corazón de ustedes. No la circuncisión de la carne. Voy a separar su corazón para mí, en fe, en confianza, en amor, en obediencia. Esa es la gran cuestión. Y a eso Pablo le está agregando este principio de que no hay mayor tragedia espiritualmente hablando que tener la señal y carecer de la realidad. Tener la señal y no tener la realidad. De hecho, en algunos aspectos podríamos decir que tener la señal, y por lo tanto tener esta revelación de la bondad y de la misericordia de Dios, y que no pruebes la realidad, es mucho peor que no haber tenido la señal. Y esa es una verdad que nosotros la tenemos en el Nuevo Testamento también. Acuérdense la que ya vimos hace unos sermones. Todos seremos juzgados en conformidad a la luz que hemos recibido. A la luz que hemos recibido. Entonces, Pablo está aquí aplicando un principio espiritual básico a la circuncisión. Y nosotros podemos ver ese principio en todas las señales que Dios nos da. Por ejemplo, tú vienes a la mesa del Señor, a la mesa del Señor, a la Santa Cena, como quieran decirle. Tomas el pan, tomas el vino. Déjame preguntarte, ¿eres salvo porque tomaste el pan y tomaste el vino? No, no eres salvo porque tomaste el pan y el vino. Eres salvo porque tomaste al Salvador que está representado en ese pan y en ese vino. ¿No es esa una de las tragedias de la iglesia de hoy? ¿A qué me refiero? Nosotros deberíamos venir a la mesa del Señor, comer del pan, tomar de la copa juntos, y si alguien nos preguntara: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nuestra respuesta no debiera ser: mira, comí un pedazo de pan y tomé un poco de vino. Nuestra respuesta debiera ser: tuve comunión con mi amado Salvador, con Jesucristo, quien murió por mí en la cruz, quien resucitó para mi justificación y quien está conmigo por medio de su Espíritu para que yo tenga con Él esta bendita comunión. ¿Cuántos de nosotros decimos eso cuando participamos de la cena? O pensemos también en el bautismo. Algunos acusan a los presbiterianos, ¿verdad?, porque bautizamos a niños. Nosotros no bautizamos a niños, bautizamos a hijos de creyentes, de partida. ¿Ya? No cualquier niño, hijos de creyentes. Ahora, los que nos acusan creen que si nosotros solo bautizáramos adultos, la iglesia sería total y completamente transformada. Radicalmente transformada. Pero yo no sé si han hecho este ejercicio, me imagino que no, pero yo lo he hecho alguna vez, de mirar las estadísticas de las iglesias que solo bautizan adultos. Mirar la estadística de los bautismos que han realizado de adultos y la estadística comparada con la frecuencia a la iglesia. Los números son tremendamente asustadores.
Un montón de gente siendo bautizada como adultos que nunca más van a la iglesia, nunca más pisan la iglesia. Entonces pensar de que solo por bautizar a adultos la cosa va a ir mejor, la cosa va a funcionar, están completamente equivocados. Porque ¿cuál es el punto? Desafortunadamente, tanto en las iglesias que solo bautizan adultos como en las iglesias que bautizamos hijos de creyentes, hay miles y miles de personas que parecen asumir que debido a que han recibido la señal, todo está bien con ellos. Y es exactamente ese error que el apóstol Pablo está exponiendo aquí. Recibir la señal y creer, estoy listo, estoy asegurado, fui bautizado, fui circuncidado, estoy listo. Bueno, tal vez estás pensando, pastor, entonces la señal no tiene ningún valor. De ninguna manera, no he dicho eso. Hay un significado glorioso en la señal, pero es ese significado por el cual eres salvo, no por la cantidad de agua que derramaron o que te sumergieron en el bautismo, no por el momento en que se aplica, si fuiste bautizado cuando niño o cuando adulto. Es porque esa señal se ha convertido para ti, como dice el apóstol Pedro, en garantía de una buena conciencia delante de Dios. Y te has aferrado a lo que esa señal señala. Es decir, a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Has confiado en Él, te has entregado completamente a Él. Ese es el gran punto. Porque si todo lo que yo veo, por ejemplo en el bautismo, es agua, no he captado el significado del agua. Y aunque puedo estar bautizado exteriormente, posiblemente, espiritualmente, no he sido bautizado. Vemos entonces que Pablo habla del valor de la circuncisión física, habla de la tragedia de la incircuncisión espiritual y finalmente, en los últimos versículos, habla de la naturaleza de la verdadera circuncisión. Fíjense lo que dice en el verso 28. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni la circuncisión la visible en la carne. Creo que es muy importante que entendamos que en esto Pablo no está solo, es decir, no es simplemente una idea de Pablo, sino que es una enseñanza de la Escritura, claramente establecida en el Antiguo Testamento. Acuérdense, ya lo vimos, la gran promesa de Dios en el Antiguo Testamento era: voy a circuncidar el corazón de ustedes. Haré algo en su interior. Haré algo mucho más profundo, mucho más íntimo, mucho más radical. Por eso sigue diciendo el verso 29, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Fíjense, aquí Pablo nos presenta las tres características de la verdadera circuncisión. En primer lugar, estos signos que se aplican exteriormente nos señalan una realidad que tiene lugar interiormente. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, estas señales, estos signos, no encuentran su significado en simplemente ser aplicadas, sino en que a través del ministerio del Espíritu Santo nosotros entendemos esa señal y nos es aplicada a nuestro corazón. Y en tercer lugar, el resultado es que la persona que ha sido circuncidada, o pongamos la persona que ha sido bautizada de corazón, circuncidada de corazón, encuentra que su vida ya no está centrada en sí mismo, que su vida ya no está centrada en el hombre, sino que su vida está centrada en Dios. Ahora, es realmente muy simple lo que Pablo está diciendo aquí. Dios le ha dado a su pueblo signos, señales, que son señales de su gracia. Se supone que tú tienes que mirar a través de la señal a lo que ella significa y aferrarte a eso con todo tu corazón. Y así como funcionan las señales. Los que manejan acá saben muy bien de lo que estoy diciendo.
hay un disco pare. Tú no te quedas pensando, oye, ese disco rojo que dice pare, qué lindo, qué precioso, y sigues de largo. La señal te está diciendo para, y tú entiendes, me está mirando, estoy viendo esa señal, pero esa señal me está guiando a algo más profundo, que es parar, detenerme. Bueno, los que cumplen la ley, ¿verdad? Que no pasan nomás. Pero esa es la idea de la señal. Me muestra una realidad mucho más profunda. Y el pueblo de Israel entendió esto muy bien desde el comienzo. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dio la Pascua? Cuando los sacó de Egipto en el Éxodo. ¿Cuál era la idea? Que cuando celebraran la Pascua, anualmente como debían hacerlo, los hijos de familia, los niños no iban a preguntar, oye mamá, ¿cómo preparaste este cordero que quedó tan rico? No iban a preguntar eso. Ellos iban a preguntar, ¿qué significa esto? ¿Por qué estamos comiendo esto? ¿Por qué lo celebramos? Y lo mismo tiene que ocurrir cuando nosotros participamos, por ejemplo, de la cena del Señor. Tenemos que preguntarnos, cuando comemos el pan, bebemos la copa, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el evangelio aquí? ¿Cuál es el mensaje? O mejor dicho, ¿quién es el significado? ¿Quién es el mensaje? Jesucristo. Jesucristo, Él es. Y si no entendemos esto, vamos a experimentar lo que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a ser personas que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de la misma, niegan el poder de la misma. Porque así son todos los religiosos. Tienen una apariencia de piedad, parecen muy santos, pero niegan el poder de la verdadera fe, porque nunca lo han experimentado verdaderamente. Por eso Pablo está diciendo, oh queridos, ¿no ven hacia dónde apuntaba la circuncisión? Queridos judíos, ¿no ven hacia dónde se dirigía todo esto? Acuérdense de la historia de Abraham. Acuérdense cuando él recibe esta instrucción de ir y sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Y va en el camino hacia allá y el hijo le pregunta, padre, tenemos todo al asado, pero falta el animal. Dios proveerá, dice. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel del Señor le dijo, detente. Y ahí miró hacia un matorral y había un carnero atascado que fue ofrecido en lugar de su hijo Isaac. Fíjense, Dios le estaba dando al padre de la fe una pequeña pista de que esta circuncisión en su prepucio y esta circuncisión en el prepucio de sus hijos y descendientes apuntaba hacia algo mucho más grande, hacia una incisión mucho mayor en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo fue ofrecido allí por mi pecado, por tu pecado. Y acuérdense que Jesús fue como un cordero a la cruz, guardó silencio. Y es cierto, Abraham, él no pudo ver todo eso, pero Dios le dio algo, un destello, para que pudiera entender de qué se trataba. Y la única razón por la que tú y yo estamos aquí, ya que la mayoría de nosotros, si no todos, no somos judíos, sino que somos gentiles, la única razón por que estamos aquí es porque Dios fue fiel a su promesa con Abraham de decirle que de su descendencia vendría uno que sería de bendición para todas las familias de la tierra. Y ese uno es Jesucristo. Ahora, si tú fueras de origen judío y hubieras entrado en esta iglesia hoy aquí, habrías entendido muy fácilmente lo que Pablo está diciendo aquí. Y la pregunta que Pablo seguramente te estaría haciendo, y es la que yo te hago, es, ¿has visto hacia dónde te dirige la circuncisión? ¿O lo perdiste por completo? ¿O no te diste cuenta? Bueno, querido, querida, no importa qué símbolo cristiano hayas recibido, ya sea el bautismo o la cena del Señor, yo te pregunto, ¿has recibido ese símbolo y has encontrado a Cristo? ¿Has recibido ese símbolo y has encontrado a Jesús?
o tu bautismo en realidad se ha convertido en un no bautismo por la forma en que vives, por la manera en que vives. O la cena del Señor, en vez de ser un banquete espiritual que te alimenta, es para ti en una hambruna, porque no te alimentas con fe del Salvador que allí está representado. Te pregunto una vez más, ¿eres de Cristo? ¿Eres de Jesús? ¿Cristo es tuyo? Si eres de Cristo, es la cosa más gloriosa del mundo pertenecerle. Es lo más maravilloso del mundo ser de Él. Ahora, si te has dado cuenta que no eres de Cristo y estás aquí, no te vayas de este lugar, no te vayas de aquí, sin decidir que por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo vas a buscar a Cristo con todo tu corazón. Oremos.